Muy bien, continuamos revisando entonces teoría del consumidor basada en el libro Microeconomía de Vial y Zurita, y vimos en el video anterior entonces que podíamos obtener una demanda hicksiana de una demanda marshalliana cuando podríamos en el M reemplazar la función de gasto mínimo. Igual, por supuesto, para tener la función de gasto mínimo o ya tenemos que haber minimizado y llegado al óptimo o tenemos que tener directamente esta función, de lo contrario no podríamos hacer este cambio. Pero si reemplazamos entonces donde hay m, la g de gasto mínimo, es decir, el lado derecho, y resolvemos, vamos a obtener la hicksiana del bien al cual le hemos reemplazado la función. Y lo mismo podemos hacer con las demandas hicksianas. Si reemplazamos donde está la u por la utilidad indirecta y resolvemos, vamos a obtener la marshalliana, que es lo que vimos anteriormente. Entonces, ¿eso cómo lo podemos formalizar? ¿Cómo decir que entonces una hicksiana IJ, que quiere decir la 1 o la 2, o cualquier otro bien, esta es una fórmula general, ¿verdad? Que depende de PI, depende de PJ y depende de U, es igual, esta es una hicksiana porque depende de utilidad, es igual a una marshalliana que depende de PI, de PJ y depende de M, sabemos, ¿cierto? Pero para poder hacer esta equivalencia no nos basta con M y necesitamos el gasto mínimo, reemplazarlo por esto, por G, que a su vez depende de PI, de PJ y depende de U. Y ahí sí tenemos, aquí cerrar otro paréntesis, es decir, ahí tenemos la equivalencia o la formalización de esta equivalencia. Entonces, podríamos hacer lo siguiente y podríamos decir, ¿qué pasa si derivamos esta demanda con respecto a un precio, cualquiera de los dos, precio y J? Lo tendríamos que hacer también acá. Derivar con P y J. Y si procedemos entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Tendríamos, en este caso, simplemente queda, vamos ahora a omitir esto, acá nos va a servir que esté escrito, vamos a decir simplemente tenemos la hicksiana IJ derivada en el lado izquierdo por el precio IJ. Pero en el lado derecho tendríamos que, si derivamos por el precio, primero decimos, en la demanda marshalliana, ok, la demanda marshalliana podemos derivar P y J, sí, porque depende de precios y de precios J. Pero además, es decir, además, tendríamos que extraer el PIJ que está dentro de esto. Entonces tendríamos que extraer de la marshalliana ese G, y ese G lo extraemos a través de M. Entonces derivamos con respecto al ingreso. Y eso lo multiplicamos por regla de la cadena, es decir, para derivar ese PI que está dentro de esta función, que a su vez es parte de esta función, entonces lo que tenemos que hacer es desde afuera hacia adentro, derivamos esta G dentro de esa, es lo que estamos haciendo acá, y ahora a esto le podemos derivar ese PI o ese PJ. Entonces acá podemos derivar de esa G, podemos derivar el precio IJ. Y entonces ahora lo que podemos ver es que acá tenemos lema de Shepard. Y el lema de Shepard nos decía que la derivada del gasto mínimo con respecto al precio de I o el precio de J es igual a la demanda hicksiana del bien I o del bien J. Entonces, por lema de Shepard, que es lo que vimos en videos anteriores, podríamos reemplazar allá. Si continuamos hacia abajo sería esto tal cual, IJH, IJ igual derivada de XM, IJ más derivada de XM, respecto a ingreso por una hicksiana, por una hicksiana del bien I o el bien J. Y ahora lo que tenemos ahí es lo que conocemos como ecuación de Zlavsky. Ecuación de Zlavsky.
que nos va a ser mucho más útil y mucho más intuitiva la interpretación. Acá simplemente nos está relacionando las dos demandas, súper bien hasta ahí, pero vamos a entenderla mucho mejor haciendo lo siguiente. Primero, vamos a dejar la marshalliana a la izquierda, vamos a operar con lo mismo, acá ya está la ecuación, pero vamos a pasar esta, la vamos a dejar ahí para que no quede negativa, la vamos a dejar ahí, entonces este término lo vamos a pasar a la izquierda. Si partimos desde acá, sería derivada de la marshalliana, que también es de IJ, siendo rigurosos así, y así, sería la derivada de la marshalliana con respecto al precio de IJ es igual, esto lo mantenemos, insisto con hacer la H grande, aquí, derivada del precio IJ, y esto pasaría a la izquierda negativo, sería derivada de X marshalliana con respecto al ingreso por una egipciana de bien IJ. Es simplemente lo mismo, lo ordenamos y ahora tenemos esta marshalliana, ahora tenemos la ecuación de Slutsky y lo que vamos a hacer para entender mejor qué es lo que nos aporta, que no es solamente entender la relación de una demanda con otra, la vamos a convertir en elasticidad. Vamos a convertir los términos en elasticidad. ¿Cómo podemos hacer eso? No sé si vamos a necesitar esto para lo que continúa o no, probablemente las demandas. No me quiero arriesgar, entonces vamos a dejar ahí por el momento. Entonces, si queremos convertir esto en elasticidades, vamos a borrar esto mejor, que es la demostración, pero ya tenemos la ecuación de Slutsky y podemos operar acá. Diremos, multipliquemos, porque ¿qué es una elasticidad? Primero que todo, es un cambio porcentual, ¿cierto? Y entonces la podemos definir, si quisiéramos, la elasticidad IJ, esto sería igual a la derivada. Cuando está expresado así, en una elasticidad, quiere decir el bien I con respecto al precio J. Si tenemos una elasticidad, por ejemplo, JJ, la elasticidad del bien J con respecto al precio J, y así. Entonces, en estricto rigor, esto sería la demanda del bien I con respecto al precio J, pero hasta ahí no es elasticidad, es solo cambio por el precio J partido por la demanda del bien. Y esa es la definición de elasticidad. Entonces la vamos a aplicar acá y vamos a seguir usando la notación IJ, pero sabemos que puede ser para I o para J con J, I con I, independiente, porque esa es la demostración que tenemos en el Slutsky, pero no, para no escribir tantos subíndices, vamos a continuar con esto. ¿Qué tendríamos entonces? Lo que está acá, lo podríamos para convertirlo inmediatamente en una elasticidad, ¿cierto? Y J lo vamos a multiplicar por el precio IJ y lo vamos a dividir por la demanda IJ. Y aquí ya inmediatamente podemos decir que tenemos la elasticidad IJ, ¿cierto? Tenemos la II, la IJ, la JJ, tenemos todas las combinaciones porque eso es lo que estamos empezando hasta ahora. Luego, esto es igual, ahora tenemos que actuar con este término, como multiplicamos por precio IJ y dividimos por demanda IJ, esta es la marshalliana, esta queda una elasticidad marshalliana, acá tenemos que hacer lo mismo, esta egipciana por precio IJ dividido demanda IJ, y nos quedaría entonces igual otra elasticidad, pero en este caso egipciana, IJ. ¿Y qué continúa? Nos falta ahora solo este término, que si estamos multiplicando por precio y dividiendo por demanda, claramente lo tendríamos que hacer también acá. Es como si hubiéramos hecho esto. Por precio IJ dividido demanda IJ, y si lo hacíamos a la derecha lo hicimos también acá, perdón. Lo hicimos también acá, por precio IJ dividido demanda IJ. Eso es lo que hicimos. Entonces nos falta el segundo término, lo vamos a primero transcribir tal cual, que sería, porque aquí no es directo, M es para cualquier bien, pero cualquier precio, entonces no ponemos su índice, por
Hicksiana, IJ, y ahora sí agregamos este término, por precio IJ partido X y J. ¿Y qué podríamos hacer entonces con este término que nos está conflictuando? Vamos a continuar acá, esto lo traspasamos tal cual, igual, vamos a hacer espacio, ok, menos, tenemos X y J partido eso. Lo que tendremos ahí todavía no hay una elasticidad, porque para formar esta, que sería la única que nos permitiría hacer una elasticidad, este parámetro lo tenemos que multiplicar y dividir por la demanda, que es como lo hicimos con los precios. El precio por el cual estamos dividiendo es el que multiplica, y la demanda que estamos derivando es la que divide. Y eso no está ocurriendo acá. Entonces tendríamos que agregar una demanda arriba, y si agregamos una demanda arriba podríamos alterar todo, entonces vamos a dividir también por la demanda. Perdón, por el ingreso. Vamos a agregar un ingreso y para no alterar el resultado dividimos. Entonces eso básicamente multiplicar por 1. Esto que hay acá, ¿cierto? Y como estamos multiplicando por 1 no estamos alterando nada y ahora sí podemos formar elasticidad. Pero la elasticidad de ingreso. Tenemos demanda derivada por ingreso, tenemos ingreso y nos falta la demanda abajo, entonces vamos a usar esta y vamos a usar esa, que está multiplicando. Y si usamos eso, nos estaría sobrando esto y esto, ¿cierto? Entonces primero escribimos la demanda que sí formamos. La demanda que sí formamos, al multiplicar y dividir por M, era esta. Demanda y J ingreso, pongo IJ, pero es I ingreso o J ingreso. No vamos a poner M, porque la única elasticidad, la única demanda que permite elasticidad de ingreso es la que considera el ingreso dentro de sus parámetros, por lo tanto es solo la marshalliana. Así que no es necesario escribir la M ahí. Y sabíamos que esto estaba multiplicando lo que nos estaba sobrando, que era arriba esto sobraba, y J nos sobraba el abajo, abajo nos sobraba una M, porque multiplicamos y dividimos por M acá, ¿cierto? Como que hubiéramos hecho, bueno, esto lo estamos multiplicando y dividiendo por M. Esa M que nos sobra, ocupamos la de arriba para formar esta elasticidad, la de abajo no la ocupamos. Y también nos estaba sobrando un precio IJ, que era esto. No lo ocupamos, jamás. Entonces, si nos queda eso lo podríamos igualar, esto que hay acá, a un alfa y J. ¿Qué significa ese alfa y J? Es básicamente la proporción, si lo vemos, es demanda por precio dividido por ingreso. Y si tenemos la demanda por precio, lo que estamos diciendo es valoricemos la cantidad de ese bien. La demanda es una cantidad, por el precio termina siendo una cantidad valorizada. Y si la dividimos por el ingreso, estamos viendo una proporción de esta cantidad con respecto a ese ingreso, y eso es lo que vamos a llamar alfa y J, que va a ser la proporción que se gasta del ingreso en el bien. Y la podemos poner después o antes, da lo mismo, pero acá tenemos entonces expresada la ecuación de Slavsky en elasticidades. Para ser ordenados nos quedaría en ese orden IJ por elasticidad de ingreso de OJ respecto a M. Y ahora sí podemos sacar conclusiones con respecto a esas elasticidades, que podemos anticipar que de este lado, como la marshalliana mide un efecto total en el cambio de un precio, lo podemos descomponer en dos cambios. La Hicksiana solo nos va a medir un efecto sustitución, esto nos va a medir un efecto total y esto nos va a medir un efecto ingreso, que es lo que vamos a explicar en el siguiente video.